Buenas y bienvenidos a nuestra clase. Tenemos un clase más en este día. Y perdón, se me olvidó el micrófono. Dame un chancecito aquí. Ok. Bueno, bienvenido una vez más a nuestra clase. Tenemos otra clase donde vamos a estar estudiando el tema cambiados de gloria en gloria, el don del arrepentimiento. Y hoy esta clase es clase número 7, y la enseñanza es preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor. Me gustaría orar y entregar este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Amado Padre, muchísimas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Ahora, Padre, yo pido en el nombre de Jesús que traigas fortaleza a nuestros cuerpos, ilumina nuestra mente, Señor. Pedimos por el Espíritu de revelación y de sabiduría sobre nosotros. Úngenos, Espíritu Santo, como solo tú puedes. Háblanos a través de su palabra, Señor. Señor, su palabra es tan especial y tan preciosa. Y hay muchas cosas en su palabra que necesitamos, Señor. Vivifica su palabra en esta clase. Háblanos, por favor, en el nombre de Jesús. Danos mentes claros, Señor, y cuerpos, Señor, que quizás están cansados por un día largo de trabajo. Danos la fortaleza, Señor, para recibir de su palabra y de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero contarle algo para ayudarnos con este tema de preparar el camino del Señor. Y en estos tiempos, la propiedad enfrente de la iglesia donde yo pastoreo, las maquinarias de la municipalidad, o sea, del alcalde, llegaron para trabajar y mejorar un camino que va hacia la montaña. Y ese camino está siendo preparado para los que viven más adentro en esa montaña, para que ellos puedan traer sus productos y pues tener mejor acceso. Así como ellos están trabajando en la montaña, hay un personaje en la palabra de Dios que fue enviado, que se llama Juan el Bautista. Y él fue enviado para preparar el camino del Señor. Y él era también si lo puedo decir así en comillas, una máquina espiritual que fue usado para preparar el camino para Jesús o para Yeshua. Y así como Dios usó a Juan para hacer un camino en los corazones de muchas personas, Dios desea preparar un camino en nuestro corazón donde el Rey de Gloria puede tener libre tránsito y movimiento en nuestras vidas. Salmos 84, versículo 5, hace mención de este camino, donde este camino en nuestro corazón nos llevará hacia Sión. Y dice este versículo, leyendo de la Biblia de las Américas, dice: en cuyo corazón están los caminos a Sión. Entonces Dios quiere establecer en nosotros, preparar un camino donde el Rey de Gloria pueda caminar libremente. En el Medio Oriente, cuando un rey viajaba, era común enviar delante de ese rey un mensajero. Y ese mensajero iba preparando su camino. Él iba delante del rey y anunciando la venida de ese rey. Eso es lo que hizo Juan el Bautista con el Señor Jesús. Ahora, aún en los tiempos de los emperadores de Roma, hay historias de los ejércitos que iban delante del rey preparando para el emperador un camino limpio. Entonces, literalmente, él escogió una dirección nueva, pero obviamente no estaba preparado el camino. Entonces, el ejército o hombres iban delante del rey, cortando árboles, haciendo paso, haciendo camino nuevo, nivelando áreas que necesitaban ser nivelado, etc. Entonces, de igual manera,
Dios envió a Juan el Bautista con un poderoso mensaje de arrepentimiento para preparar los corazones para la venida del Señor. El profeta Isaías vio la venida de Juan el Bautista. Es impresionante que este profeta, cientos de años antes de la venida de Jesús, él podía ver en detalle lo que iba a suceder. Y él anunció un hombre que iba a ser una voz proclamando y preparando el camino para el Señor. En Isaías 40, versículo 3, hablando de esta voz, él dio un mensaje que era muy claro. Y este mensaje era preparar el camino del Señor. Ahora, en preparar ese camino, escucha lo que tenía que suceder. Enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Esto también se encuentra en Lucas capítulo 3, versículos 4 a 6. O sea, Lucas citó lo que dijo el profeta Isaías. Y este es un versículo en Lucas capítulo 3, 4 a 6, que es clave para nuestras vidas. O sea, Lucas 3, 4 y 6 va relacionado con Isaías 40, versículo 3 en adelante. Entonces, estos versículos describen la manera como Dios remueve de nuestras vidas las cosas que son contrarias al Señor. Ahora, esto tiene una aplicación en lo natural, pero lo que estamos haciendo y lo que la Escritura está haciendo es tomando algo en lo natural y aplicándolo a nuestra vida espiritual, a nuestro corazón. Realmente nuestro corazón está muy torcido. Nuestro corazón tiene una naturaleza que necesita ser restaurada. De hecho, necesitamos un corazón nuevo. Y entonces hay un proceso del Señor para hacer esto en nuestra vida. Y podemos ver aquí que hay 4 áreas que tienen una aplicación espiritual para nosotros. Primero, sendas torcidas que tienen que ser enderezados. Número 2, valles en nuestras vidas que tienen que ser rellenados. Y número 3, montes y collados que tienen que ser bajados. Y número 4, caminos ásperos allanados. Entonces, este es un concepto que es muy importante para saber en nuestra vida. Que Dios desea preparar nuestra vida como que si fuera un camino para que el Rey de Gloria puede venir y puede tener un fácil acceso a nuestro ser. Dios desea transformar estas áreas en nuestra vida para que haya un camino plano y derecho, para que la presencia de Dios pueda llegar en nuestras vidas. Entonces, estas 4 áreas Dios quiere trabajar. Hay cosas en nuestra vida que tienen que ser enderezadas. Hay áreas altas como la soberbia, el orgullo, que tiene que ser bajado. Hay valles donde tenemos bajo autoestima, por ejemplo, que tienen que ser rellenados. Hay deficiencias en nosotros y áreas ásperas, caminos ásperos en nuestras vidas, donde quizás somos muy bruscos con personas, donde hablamos la verdad, pero no en amor. Recuerda que Jesús era un sumo sacerdote y él aprendió a través de lo que padeció ser misericordioso. Entonces Dios nos va a pasar por estas circunstancias. O sea, Él va a pasarnos por circunstancias donde Él va a trabajar profundamente en nosotros y preparar un camino donde el Rey de Gloria puede llegar. Dios también quiere levantar a hombres y mujeres como Juan el Bautista, quienes pueden ayudar a otros a remover los escombros y obstáculos que están en sus vidas para que ellos también puedan entrar en el conocimiento del Señor y estar preparados para el avivamiento que está por venir. El fruto
o resultado de este proceso que vemos en Lucas capítulo 3 es al final de versículo 6 que dice, y verá toda carne la salvación del Señor. Y eso es algo que literalmente sucedió. Juan el Bautista fue delante del Señor, preparando el camino del Señor, y la gente vio la gloria del Señor. Juan era una luz, pero la luz del Señor no se comparaba a la luz de Juan. Entonces, la salvación del Señor se manifestó. Y Dios quiere manifestar su salvación en su vida y en mi vida. Ahora, para que esa salvación pueda manifestar, Dios tiene que obrar en nosotros. Y las áreas donde la salvación de Dios no ha sido manifestado, Dios quiere trabajar en esa área para que se pueda salir de nosotros un cambio. Es decir, la salvación, la obra del Señor en nuestra vida. Recuerda esto. Entregamos nuestra vida al Señor, somos salvos, pero si comparamos nuestra vida con el viaje de Israel, Israel salió de Egipto que representa el mundo, y en Egipto es donde ellos fueron salvos por la sangre del Cordero. Sin embargo, su destino era muy lejos en Canaán, en un lugar que se llama Monte Sión. Entonces, ellos tenían que salir de ese lugar. Y en ese camino, ellos tenían encuentros con el Señor. Y de igual manera, como ellos tenían ese viaje en lo natural, hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, en la vida espiritual, en nuestro viaje, desde el momento que salimos del mundo hasta que lleguemos a Sion espiritual. Hay otro concepto que es importante recordar, que mientras en nuestra vida se construye este camino mediante la obra de arrepentimiento y la conversión, el resultado final será que toda carne verá la salvación de Dios. La manifestación de la salvación de Dios se inicia con el arrepentimiento. Arrepentimiento es una palabra clave que significa un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. El arrepentimiento nos da una nueva perspectiva para que podamos cambiar nuestra dirección. O sea, Dios nos ilumina y nos hace ver algo como Él lo ve. Y en ese pensamiento de Dios, en la revelación del Señor, podemos ver como Él ve y eso traerá un cambio en nosotros. Entonces, arrepentimiento es un cambio de nuestra manera de pensar. Y esa nueva dirección que vamos a tomar después de recibir esa iluminación se llama una conversión. La palabra conversión es otra palabra clave y significa para nuestra vida espiritual, significa dar la vuelta e ir en otra dirección. Entonces, arrepentimiento es un cambio de pensar. Dios nos ilumina, hay un cambio de pensar y eso nos hace ir en otra dirección y eso se llama conversión. El arrepentimiento y la conversión nos pone en un camino diferente. Recuerda, nuestro tema es preparar el camino del Señor. Entonces, el arrepentimiento y la conversión es parte del proceso de Dios que Él usa en nosotros para enderezarnos, para llenar esos valles, para bajar los collados y las áreas o caminos ásperos de nuestra vida, Él lo pule y lo limpia. La palabra camino es también una palabra clave y significa esto: un camino construido en nuestras vidas mediante la obra del arrepentimiento y la conversión que le da al Rey un fácil acceso a nuestro ser. El arrepentimiento y la conversión son llaves que abren la puerta para que el Rey de Gloria pueda empezar a entrar y trabajar en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a tomar la obra del Señor, va a tomar su obra y preparar en nosotros un camino para Él. Gloria al Señor.
Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Todo esto es para que muchos puedan, por medio de la presencia de Dios en nuestra vida, llegar a los pies del Señor. O sea, cuando Dios trabaja en nosotros, podemos tener un testimonio para ofrecer a otros la ayuda que ellos necesitan y ellos pueden ver los cambios de nuestra vida. Yo recuerdo el testimonio de una persona que vio lo que Dios hizo en su vida y esa persona dijo, si Dios puede hacer eso en la vida de esa persona, Él lo puede hacer, esa obra en mi vida también. Ahora, después que Juan el Bautista mencionó el proceso que tiene que suceder en nuestra vida para que la gloria y la presencia de Dios pueda ser visto, versículo 7 nos trae una advertencia. Versículo 7 de Lucas capítulo 3 dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Eso es lo que dijo Juan el Bautista. Para aquellos que rechazan la obra de arrepentimiento y conversión en su vida, ellos estarán expuestos a la ira de Dios. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 en la Biblia de las Américas dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Pablo dice esto en Romanos capítulo 5 versículo 9, donde él dice, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Nosotros no hemos sido llamados a recibir la ira de Dios, porque Dios nos ha dado una manera para poder escapar la ira de Dios. Y es por medio de la sangre del Cordero, por medio del proceso de arrepentimiento y de conversión. Hay un versículo clave en Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas 21, 36 que dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por medio de la obra de arrepentimiento y de conversión, la sangre de Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos hace dignos para ser guardados de las asombrosas cosas que pronto vendrán sobre la tierra. Y quiero enfatizar un concepto importante, y es que la obra de arrepentimiento y conversión nos hace dignos de escapar de las cosas terribles que están por venir sobre la tierra en estos últimos tiempos de esta era. El arrepentimiento es necesario para evitar los juicios del Señor sobre una nación. Por ejemplo, Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 8. Jeremías 18, 7 al 8. En un momento yo puedo hablar contra una nación, el Señor está hablando, o contra un reino de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Vea lo que esta escritura está diciendo a nosotros. Que Dios iba a traer algo, iba a traer juicio. Sin embargo, cuando esa nación, cuando el pueblo se arrepiente y son convertidos, entonces el Señor dice, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. En Jeremías capítulo 26, versículo 3. Jeremías 26, versículo 3 dice, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Sin embargo, si una nación no se arrepienta
de sus malos caminos, ¿qué esperanza ofrece Dios para los justos que viven en esa nación, que caminan con Dios? Yo pienso que eso es una buena pregunta. Si hay una nación que no se arrepiente de sus malos caminos, pero dentro de esa nación hay hombres y mujeres que están buscando al Señor, que en su propia vida personal están buscando el arrepentimiento, están buscando ser cambiados de gloria en gloria a la imagen del Señor. ¿Qué esperanza hay para ellos? Sofonías capítulo 2, versículo 3 dice esto. Sofonías 2, 3. Buscar al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos. Buscar la justicia, buscar la humildad. Y quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Ahora, este versículo no está garantizando que siempre una persona será exento de las dificultades cuando cae juicio. Piensa por un momento de Elías. Elías no escapó las dificultades de esos 3 años de media de hambre. Sin embargo, en medio de esas dificultades, el Señor le dio provisión. Entonces, quizás seremos guardados. En otras palabras, Dios puede traer situaciones de dificultades y no seremos quizás exentos de ser afectados. Por ejemplo, si hay un sismo o hay una sequía. Sin embargo, Dios es capaz de guardarnos en medio de ese tiempo, como lo hizo con Elías. Hay otro ejemplo en Ezequiel capítulo 9, que en el tiempo de juicio, Dios marcó a todos los que gemían y lloraban por las abominaciones de Jerusalén. Entonces, Dios claramente está mostrando de que Él ve y Él vela por los justos. Dios, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, o iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham dijo esto. Es posible, estoy parafraseando, es posible que el justo juez de toda la tierra destruye los justos con los injustos. No, Señor, no puedes. El justo juez no puede hacer eso. En Isaías capítulo 3, el Señor, en Isaías capítulo 3, está profetizando a ruina, devastación y hambre para Jerusalén y Judá. Sin embargo, el Señor dice en versículo 10, decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Entonces, muy claramente, hay esperanza para los justos. Hay una esperanza para su vida y mi vida, cuando día tras día, a pesar de la iniquidad que va en aumento, a pesar de la oscuridad espiritual que nos rodea, si caminamos con Dios y buscamos el arrepentimiento, buscamos ser convertidos al Señor, y nuestro corazón se abre y hay un trabajo que Él hace en nosotros para que Él puede enderezar nuestras vidas y preparar un camino donde el Señor pueda caminar y habitar en medio de nosotros en mayor gloria y plenitud. Entonces dice la Escritura, decir a esos justos que les irá bien. La Escritura es muy clara que hay una recompensa. Sí vale la pena vivir y caminar en la justicia del Señor. Queremos ser de ese grupo, los que caminan en arrepentimiento y en justicia, porque hay promesas preciosas para ellos en tiempos de juicio y dificultades. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje necesario, porque es la hacha de Dios que va a la raíz del problema. Es un hacha que va a la raíz del problema. Juan dijo que el hacha ya está puesta a la raíz. Y hay otro concepto
que es importante para recordar. Y es que muchas veces las personas o la gente solo trata con los asuntos superficiales. O sea, solo tocan las cosas en la superficie de su vida, pero no profundizan. Pero Juan dijo esto: el hacha está puesta a la raíz. Ese es el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Ir directamente a la causa del problema y desarraigarlo o cortarlo de nuestra vida. Dios no está enfocado en quitar el fruto malo de nuestras vidas. Él está enfocado en llegar a la raíz y cortar la raíz del árbol en nuestra vida que produce ese fruto malo. Eliminar la raíz y el árbol muere. Y con el árbol que muere, también muere el fruto. No es suficiente decir a un alcohólico: deje de tomar. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. ¿Qué va a hacer eso? Hay una raíz que está produciendo ese fruto de alcoholismo en la vida de esa persona. Entonces, ir a la raíz, cortar la raíz, irá el alcoholismo. Muchos frutos en la vida de personas, como la adicción a drogas, al licor, al sexo, a la comida, un temperamento que es como un volcán que explota palabras lleno de ira o enojo, como hace la lava de un volcán. Todos esos frutos son manifestaciones de una semilla que entró en una herida y creció ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla de raíz de amargura, de la raíz de amargura brotando, y por ella sois contaminado y contaminas a otros. Pero ¿cómo llegó a crecer esa raíz de amargura? Por una semilla de amargura. ¿Y dónde fue sembrado esa semilla de amargura? Bueno, encontró una herida emocional. Encontró un área de la vida de la persona donde esa semilla cayó y empezó a echar raíz. Por eso el Señor va a la raíz del problema cuando Él dice que Él ha venido para sanar corazones quebrantados. El Señor está yendo a la raíz del problema. Es algo en el corazón, algo en nuestro ser. Lucas capítulo 4, versículo 18. Habla del Señor que vino a sanar corazones quebrantados. El humanismo, las filosofías del mundo, la psicología no puede sanar, curar o cambiarnos y darnos un corazón nuevo. Ezequiel 26:26 dice que es solamente el Señor que nos puede dar un corazón nuevo. Él dice: os daré un corazón nuevo, declara el Señor. Él es que nos creó. Él es que nos conoce. Una vez, el pastor Brian Bailey, que ya está con el Señor, él tenía una relación muy cerca, muy íntima con Dios. Y un día, él dijo al Señor: Señor, enséñame el corazón del hombre. Era como que él quería saber y entender el corazón del hombre. Y el Señor respondió y dijo: no puedo. Es muy complejo y solo yo puedo entender y ver el corazón del hombre. Dios es que es el autor y creador de nuestra vida, de nuestro ser. Y es el único que puede transformar y cambiar nuestra vida y darnos un corazón nuevo. Él es el único que puede enderezar nuestros caminos. Él es el único que puede ir a la raíz de nuestros problemas en nuestro corazón. Por eso es tan necesario de dar el lugar al Señor y permitir
al Señor traer arrepentimiento en nuestra vida. Cuando Dios nos habla, es importante no cubrir nuestros problemas o pecados con excusas. Cuando Dios quiere llevar el hacha a la raíz de nuestros problemas, no podemos cubrirlo con excusas. ¿Qué significa la palabra excusa? Excusa significa buscar justificarse ante Dios por una falta y buscar librarse de una obligación o deber dado por Dios. Lo voy a repetir. La palabra excusa significa buscar justificarse ante Dios por una falta y buscar librarse de una obligación o deber dado por Dios. Excusas son usadas para evadir el problema. La raíz de las excusas es el orgullo. El orgullo no permite a una persona confesar y decir la verdad. El orgullo y la soberbia produce un confort falso, una paz engañosa que es falsa. Dijo el profeta Abdías en Abdías capítulo 1 versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Cuando hacemos excusas, no estamos permitiendo al Señor tocar el área de nuestra vida, porque evadimos confesar nuestro pecado y problema. ¿Recuerda lo que dijo el Señor a Jacob? Él dijo, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Y Jacob respondió, suplantador. Bueno, en el principio, en el huerto, cuando Adán y Eva pecó, cuando Dios confrontó a Adán, él era el responsable. ¿Qué hizo Adán? Él hizo una excusa por su pecado, por ser irresponsable, y echó la culpa a su mujer. Es más, él dijo, la mujer que tú me diste. Entonces, ¿qué hizo la mujer? La mujer trató de evadir y tomar responsabilidad y sacar una confesión. Entonces la mujer, confrontada por Dios, echó la culpa a la serpiente. Entonces, Dios confronta a Adán. Adán no acepta responsabilidad y hace una excusa echando la culpa a Eva. Eva no acepta la responsabilidad por lo que hizo y echa la culpa a la serpiente. Adán, en otras palabras, realmente culpó a Dios. Y que él, o sea, que Dios cometió el error. Porque dijo, usted me la dio. Como decir, bueno, si hay un problema aquí, no soy yo. Tú lo formaste, usted me lo dio, yo nunca lo busqué. Yo nunca la busqué. Usted es la que me dijo, no es bueno que esté solo. Ya, yo no sabía lo que era una mujer. Entonces, él echó la culpa a Dios y a la mujer. Y la mujer estaba diciendo que ella no tenía la culpa, porque ella fue engañada por el serpiente. La verdad es que yo no soy responsable por lo que usted dice o lo que usted hace, porque yo no soy usted. Lo voy a repetir. Yo no soy responsable por lo que usted dice o por lo que usted hace, porque yo no soy usted. Todos somos responsables por nuestras propias acciones y palabras. Yo soy responsable por mis palabras, por mis acciones, pero no soy responsable por lo que otro dice. Entonces, Ezequiel 9:10 dice, que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. La palabra culpar
es una palabra clave en nuestra vida espiritual y significa atribuir una falta a otra persona, liberando así la responsabilidad personal de sus propias acciones. Lo voy a repetir. Culpar significa atribuir una falta a otra persona, liberando así la responsabilidad de sus propias acciones. Veamos otro ejemplo. En Éxodo, capítulo 32, versículos 22 al 24. Éxodo 32, 22 al 24. El pueblo de Dios se apartó del Señor y adoraron al becerro de oro. Cuando Moisés confrontó a Aarón, quien él dejó encargado, Aarón le dijo a Moisés: no se enciende la ira de mi Señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal. Porque ellos me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo, a Aarón diciendo esto, les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron. Y lo eché al fuego y ¡pum! Salió este becerro. Ven, Moisés, es el pueblo. De ahí, yo no hice nada. Solo eché el oro en el fuego y ahí salió ese becerro. No sé cómo, no sé cuánto, no sé dónde. El problema con Aarón es que él tuvo temor de confrontar la rebeldía del pueblo. Seguro él sintió la gran presión de la inquietud del pueblo y no tenía la fuerza espiritual para mantenerse firme contra este pecado. Vemos otro ejemplo de otra excusa en la palabra de Dios. En la vida del rey Saúl, cuando él desobedeció a Dios, su respuesta a Samuel por su desobediencia también era una excusa. O sea, estamos viendo ejemplos donde la persona no toma responsabilidad personal y quiere evadir la luz penetrando que revela lo que está torcido, lo que está alto, lo que es áspero. Y si excusamos nuestras acciones, si excusamos las actitudes de nuestras vidas, nunca seremos cambiados. ¿Y cómo entonces puede manifestar la salvación de Dios en nuestra vida? Entonces, Saúl dijo en 1 de Samuel, capítulo 13, versículos 11 al 12. 1 Samuel 13, 11 al 12. Entonces, dice: pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados. Así, él está echando la culpa. Usted me dijo, en cierto tiempo yo voy a llegar, pero tú no llegaste. Y también los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado. Es que no quería obedecer, pero ya con toda esta presión y con el pueblo y necesitaba el favor del Señor, me forcé y ofrecí el holocausto. Es muy claro que no había arrepentimiento en Saúl por su desobediencia. Cada vez que hay una excusa por algo en lo cual somos responsables, esa persona o nosotros en ese momento no estamos mostrando arrepentimiento. Es más, estamos justificando delante de Dios nuestro error.
o nuestro pecado. Obediencia parcial es desobediencia completa. Saúl excusó su desobediencia echando la culpa al pueblo por sus acciones. Ahora, estos ejemplos también se ven muy a menudo en la vida cotidiana. Y hay otro concepto que es importante recordar, y es que lamentablemente poner excusas es muy común en el hombre, pero esto jamás proporciona libertad porque no es arrepentimiento verdadero. O sea, no podemos atribuir nuestras excusas y continuar creyendo que seremos libres y cantar libre. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre Señor. Cuando estamos poniendo peros, excusas, señalando, atribuyendo lo que nosotros hemos hecho a otros. Eso no es justo. No es justo. Piénselo por un momento. De que algo sucede con una persona, pero esa persona ante las autoridades le echa a usted, una persona inocente, la culpabilidad de ellos. Eso no es justo, no es correcto. Entonces, si queremos ser cambiados, tenemos que humillarnos y aceptar nuestra responsabilidad, la responsabilidad por nuestras obras y acciones. En el hogar, vamos a usar un ejemplo en el hogar. Cuando un niño ha desobedecido a sus padres, pero echa la culpa a su hermano, o quizás entre hermanos en Cristo, cuando se dan cuenta que su chisme salió a la luz y dice, oh, yo solamente estaba bromeando, no fue nada. Cuando la realidad de la motivación era atacar y dañar el carácter de otro. O quizás en el ámbito político. ¿En qué momento se ha escuchado a un político o una autoridad del gobierno admitir su error? Que se tomó una mala decisión, etcétera. No, siempre son muy, manejan bien los temas para torcerlo, para cambiarlo, para echar la culpa a otro, que fue esto, que el otro, pero yo no fue mi culpa. Entonces, no escuchamos eso. En otro punto también muy importante, ¿en qué momento se ha escuchado un pastor desde su púlpito confesar su error o que él tomó una mala decisión que afectó a la iglesia o a una persona? Bueno, yo tenía que hacer eso en unas ocasiones donde lastimé a una persona y sentí que necesitaba hacerlo delante de la iglesia porque fue algo público. Entonces, tenemos que aprender a humillarnos y aceptar la responsabilidad por nuestras palabras y acciones. Si hacemos eso, entonces Dios puede hacer un trabajo en nosotros. Si no aceptamos eso, entonces ese orgullo que se encuentre en todos nosotros, Dios no va a poder tratar con eso. Él quiere tratar con ese orgullo y a menos que nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios, nunca vamos a recibir la gracia de Dios que necesitamos para enderezar nuestros caminos. Todo es por medio de la gracia de Dios. Y Dios da gracia a los humildes. Yo sé que es duro, es difícil confesar y admitir nuestros errores. Porque siempre estamos preocupados, ¿qué nos van a decir? Mi reputación, mi relación. Si confieso, si admito, eso va a traer más problemas. Y puede ser por un tiempo, pero estamos siendo lavados y limpiados.
El arrepentimiento, recuerda, es cambiar de pensar. Estamos alineando, haciendo ajustes en nuestras vidas, ajustándonos con Dios, con lo que Él está revelando, lo que Él está pensando acerca de nuestra vida o circunstancia. Hay otro concepto que debemos saber, y es que a menudo la gente trata de excusarse por problemas que la mano de Dios ha provocado, tratando de compararse con otros. Lo voy a repetir. De que a menudo la gente trata de excusarse por problemas que la mano de Dios ha provocado, tratando de compararse con otros. O sea, se hacen excusas diciendo, bueno, yo no soy como él, yo no soy tan mal como esa persona. Pero Dios nos mide de acuerdo al estándar de la vida del Señor Jesucristo mismo. El estándar no es otra persona, el estándar es el Señor Jesús. El fariseo que se comparó a sí mismo con otros pecadores, se confió en su justicia. Sin embargo, su orgullo era un obstáculo que realmente no le permitió ser justificado por Dios. Sin embargo, el recaudador de impuestos, que ni podía alzar sus ojos al cielo, dijo, Dios, ten piedad de mi pecador. Y el Señor dijo, este hombre fue justificado a su casa, pero el otro no, el fariseo no. Uno se enalteció y el otro se humilló delante de Dios. Este es el proceso de Dios, la manifestación de Dios enderezando, rellenando, bajando montes y quitando caminos ásperos de nuestra vida. Yo recuerdo cuando yo era joven, viviendo aquí en Costa Rica en la selva en los años 70, mi padre compró un caballo. Ahora, este caballo era grande, hermoso, fuerte, pero también era demasiado terco y obstinado. Yo puedo decir que también era necio. De hecho, recuerdo que una vez él no quería jalar material a la carreta y para nada quería moverse. Y en ese momento el trabajador se enojó tanto que agarró un pedazo de madera o leña y lo golpeó en la frente del caballo y tronó. Y lo que era chistoso para mí y para otros que estaban ahí, era como que cuando era como el sonido del golpe era cuando hay un árbol que tiene un hueco, es falso adentro, y lo golpea y se escucha que no es sólido, que es como hueco. Bueno, cuando lo pegó en la frente, eso es lo que se escuchó, como un eco, como algo, como que no había nada ahí, como que no tenía cerebro. Y entonces lo golpeó, pero durísimo en la frente. Y él solo quedó parado un momento y como reaccionó un poquito y después se empezó a mover. Pero era muy terco y obstinado y necio. Entonces, Proverbios 12, versículo 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y hay personas que son como ese caballo, son terco, obstinado y son necios. Y no quieren responder, no quieren reaccionar al Señor. ¿Y qué significa la palabra necedad? Necedad significa una falta de voluntad para dejar de aferrarnos a nuestros propios caminos, para así cumplir con los caminos de Dios. Obstinación, irracional, inflexibilidad. Lo voy a repetir. Necedad es una falta de voluntad para dejar de aferrarnos a nuestros propios caminos, para así cumplir con los caminos de Dios. Significa obstinación, irracional, inflexibilidad. Dios no está de acuerdo con nuestra necedad. Él quiere una transformación completa
por medio de la obra de arrepentimiento y conversión. ¿Y cómo se debe manifestar esa transformación en nuestra vida? En Lucas capítulo 3, versículos 10 al 14, Juan el Bautista dio consejos prácticos al pueblo cómo ellos podrían manifestar el arrepentimiento en sus vidas. A los soldados, él habló al pueblo común. Y él habló a los que recogían impuestos. Él habló a los soldados, al pueblo común y a los que recogían impuestos. A todo tipo de clase de personas. Y a todos Juan les dio algo práctico que ellos podían hacer. Entonces la gente comenzó a responder al mensaje de Juan cuando Dios les habló sobre áreas muy prácticas de su vida. Por ejemplo, la naturaleza egoísta, deseos de acumular cosas materiales, caminando en integridad. Y tan impactante eran las palabras de Juan, que muchos estaban diciendo que quizás era Jesús, o el Mesías. Y quiero decirles algo que es importante. La transformación que se necesita en la sociedad no es por la vía política, sino es por el corazón. Este camino de preparar un camino para el Señor se hace en el corazón. El poder del Evangelio de Jesucristo es más poderoso que todas las armas nucleares del mundo. Las bombas destruyen, pero el poder del Evangelio salva, restaura y transforma el corazón del hombre. Y todas estas son verdades fundamentales que hemos recibido. Y hasta este momento. Y Dios quiere cimentar en nuestra vida estas verdades para poder preparar el camino para el Señor. ¿Sabes que la venida del Señor se acerca? Y sin embargo, antes de la venida del Señor va a haber una gran cosecha y avivamiento sobre todo el mundo. Y Dios quiere que recibamos estas verdades en nuestras vidas para prepararnos a nosotros mismos para ese avivamiento de Mateo 24, 14 y poder preparar a otros también, porque cuando ellos vienen a los pies del Señor, ellos van a necesitar saber qué hacer, qué es el arrepentimiento. Una vez enseñando en una iglesia, en el campo, en una montaña, estaba hablando sobre la gracia de Dios. Y se me ocurrió a preguntar a alguien, a la iglesia, ¿qué significa gracia para usted? Y hubo un silencio. Y luego una señora levantó su mano y dijo, ¿lo que se usa para cocinar? Ella pensó que gracia era grasa. Y entonces yo dije, bueno, entre mí yo dije, si estas palabras no las entienden, entonces no van a captar el mensaje del Señor. Entonces es muy importante que estas enseñanzas la podamos captarlas y luego poder aplicarlas en nuestra vida y enseñarlas a otros. Entonces quiero darles, para terminar esta clase, varias aplicaciones y exhortaciones. Número 1, Dios desea usarnos para abrir un camino en la vida de otras personas. Un camino libre de obstáculos sobre el cual puedan ser llevados rápidamente al conocimiento de Dios mientras el avivamiento llega a la tierra. Número 2. Dios quiere transformar nuestros caminos torcidos, ásperos y desnivelados en una excelente autopista que nos acerque a su presencia. Por lo tanto, debemos esperar que el Espíritu Santo traiga su maquinaria pesada a nuestra vida para derribar esos lugares altos y arrogantes y para llenar las áreas deficientes e inseguras. Él enderezará nuestra torcida propensión hacia el engaño
y suavizará las áreas de áspera reacción e irritación en nuestra vida. Número 3. El propósito de Dios es ir siempre a la mera raíz del problema en nuestra vida. Muchísimas veces cortamos la punta del problema solo para darnos cuenta que vuelve a surgir debido a que la verdadera raíz no ha sido solucionada. Un fruto determinado brota de nuestra vida cuando hemos permitido que se dé en nosotros la obra completa del arrepentimiento y conversión. Número 4. Debemos permitir que nos mueva al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento, en lugar de poner excusas o peros por nuestra conducta. Las soluciones de Dios producen respuestas eternas en lugar de mascarar el problema. Y número 5. ¿No nos estamos preparando para el avivamiento y la segunda venida del Señor Jesucristo? Claro que sí. Por lo tanto, necesitamos permitir que este mensaje penetre profundamente en nuestro espíritu para que estemos preparados y dispuestos para su gloriosa venida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta clase, gracias por esta palabra, el tema, preparar el camino del Señor. Y amado Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú eres el único que realmente nos conoce y nos entendemos y que nos entiende. Y solo tú puedes enderezarnos. Tú sabes a dónde y cómo. Tú sabes las áreas de deficiencia en nuestra vida, las montañas, los lugares altos, nuestro corazón, áreas ásperas. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos con acción de gracias y gratitud la obra de arrepentimiento en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y obra en nuestros corazones. Danos de su gracia, Señor, para humillarnos y abrirnos a ti, porque queremos ir en ese camino que nos lleva a Sion. Queremos ser cambiados a tu imagen y semejanza. Queremos alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias por su palabra, Señor, que tú nos has dado, que es preciosa, que es eficaz, que es poderoso, Señor. Y gracias, Señor, por las promesas que tú nos das, Señor, de guardarnos, Señor, si buscamos la justicia, si buscamos la humildad, si caminamos contigo, Señor. Tenemos esa esperanza, las promesas de que para el justo le irá bien, aun en tiempos de dificultades. Y así como marcaste en el espíritu, en la frente de aquellos que gimieron y lloraron por las abominaciones en Jerusalén. Señor, si nosotros somos así también, lamentando y llorando, gimiendo por nuestros pecados, por los pecados que están en la sociedad, Señor, entonces tú también nos marcarás. Oh Dios, viene pronto algo grande sobre esta tierra. Prepárenos, Señor, para ser instrumentos y vasijas para ayudar a otros a entrar en tu reino y llegar a Sion también. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios la bendiga.